atómico, bastante sencilla, pero tiene unas características que la hacen única e importante. Y para nuestra tarea y nuestro trabajo, pues ahí vamos a ver en qué consiste. La primera es, como ustedes ven ahí, las cargas que maneja. Es de las pocas moléculas que tiene cargas positivas y negativas de manera simultánea, es decir, es un dipolo. ¿Y eso qué significa? Pues básicamente es que eso le da al agua una capacidad importante y que es la que nosotros estamos aprovechando y es la que nos tiene en este módulo, que es la capacidad que tiene de disolver cosas. O bien sea por el lado positivo o bien sea por el lado negativo, ahí empiezan las reacciones. Entonces, cuando nosotros nos dicen que el agua es incolora, inolora, insabora, ¿sí?, que es algo así como medio inerte, pues es todo lo opuesto. Para mí el agua es una sustancia altamente reactiva y por eso cuando uno habla de agua para aspersiones, pues el tema químico cobra un factor de importancia y de relevancia alto. Eventualmente podemos tocar algunos de los temas de aguas para agroquímicos si hay alguna duda, pero nos vamos a centrar más en el tema de agua para hacer nutrición o nutrigación más bien. Entonces eso es importante determinarlo, ¿no? Que tiene esa capacidad de doble carga que hace que el agua sea ese, como lo hemos llamado en otros lados, solvente universal. Tiene otras características importantes también desde la física de agua, que ustedes ven ahí también está formada a partir de la posibilidad que tiene las moléculas de agua de unirse una molécula a la otra a través de estos que están aquí llamados puentes de hidrógeno. Y eso básicamente le da al agua una característica importante para el sistema de riego. Y es que el agua va a tener dos propiedades que son la de adhesión y cohesión, que le dan una propiedad importante para nuestro negocio de hacer nutrigación. Y es que el agua se hace incomprimible. Es decir, ya no podemos comprimir el agua. Ella no se deja comprimir. Y esa es la razón, o es una de las razones sencillas o principales de por qué podemos hacer sistemas de riego presurizados. Y es que tratamos de meter mucha agua a un área o a un volumen mejor de tuberías más pequeño y eso va generando el incremento de presión. Básicamente es eso. Ahora, desde el punto de vista químico, que es muy importante para la parte de preparación de fórmulas y aprovechamiento de la nutrición, importante lo que está ahí referido en rojo, y es que el agua nunca está como H2O, siempre tiene otras cosas adentro. Y esas cosas que están adentro nos van a interferir de buena manera o de mala manera, positivo o negativamente, sobre los fertilizantes y sobre el desempeño final de la fórmula de fertirrigación. ¿Qué tiene ahí adentro? Lo que vaya recogiendo de a donde va viniendo, ¿sí? Nosotros normalmente no podemos escoger ni el suelo ni el agua, ¿no? Es la que disponemos en la finca o el predio que estamos usando y el agua que nos suministra la oferta ambiental, entonces tampoco estamos en ese plan. Y todas esas aguas tienen posibilidades de modificarse y de cambiarse. Entonces, vamos a hablar un poquitico aquí del componente físico del agua en el suelo y por qué razón. Porque el agua hace parte de ese componente. Entonces usted está viendo acá que esta es una distribución que uno quisiera tener en los suelos, 25% de aire, 25% de agua, ¿sí? Una fracción mineral que ocupa el 45% y alrededor de un 5% de carácter orgánico. Esto tiene unas movilidades. Ay, no, me quedó por fuera. Bueno, esto tiene unas modificaciones, entonces, en la medida en que el aire va bajando, ¿sí?, voy a empezar a tener problemas de colmatación y seguramente problemáticas de compactación de suelos, ¿cierto? Y en la medida si la fracción de aire se va aumentando, es cuando voy a poder empezar a ser susceptible este suelo a erosión por viento, por lavado y demás. Con la fracción mineral del suelo, lo mismo, si la fracción mineral baja, voy a empezar a tener un poco más de espacios de los otros, de aire, de agua,
y puedo seguramente, si está ocupado por agua, empezar a tener problemáticas de excesos de agua y caso contrario, si la fracción mineral se incrementa y baja el agua, pues voy a empezar a tener problemas de falta de agua. Entonces aquí esto va haciendo una cosa que se va moviendo todo. Entonces en conclusión de esto es que el agua me va a modificar estos porcentajes e igualmente me va a empezar a modificar cómo se va comportando este tipo de cosas, ¿cierto? Ahora, dentro del agua, pues vamos a tener que revisar varios tipos de agua, pero digamos, esto es como parte de otro curso, pero lo debes mirar. ¿Y qué es importante aquí? Y es que hay unas cantidades de agua en el suelo y cada especie y cada planta, así como hablábamos en módulos anteriores, que cada especie tiene su dieta nutricional, pues también tienen su requerimiento hídrico diferenciado. Cada planta consume diferente agua y es susceptible en diferente grado a una falta de agua. Entonces, ahí hay unas herramientas y unas estrategias que son el monitoreo. Por ejemplo, está el efecto de la tensiometría, que es una de las posibilidades de medición, a las estrategias o de las formas de hacer monitoreo, que lo vamos a ver ya en el módulo final, un poquito de monitoreos, de cómo cuantificar eso. Y eso tiene que ver básicamente también con lo que acabamos de ver, cómo están repartidos esas características del suelo. Entonces, ustedes ven ahí que hay los tensiómetros que hacen una lectura inversa para de la presión con respecto a la disponibilidad. Entonces, aquí hablamos de cuando estoy en cero, voy a tener el suelo saturado y esa saturación o esa presión inversa que se genera para tener agua en el suelo va a depender del suelo, de la textura del suelo inicialmente. Entonces, si ustedes ven aquí, en un suelo arenoso, voy a tener menor tensión que en un suelo arcilloso. Y eso me va a implicar. ¿Qué es lo importante de todo esto? Es que estos son uno de los puntos claves importantes en el agua para el manejo. Entonces, ya hablamos anteriormente cómo la textura del suelo nos afecta el movimiento, la dinámica y por lo mismo la forma en que tenemos que colocar el agua o la estrategia de poner agua dependiendo de donde estemos, ¿no? Lo importante aquí de esto es que nosotros debemos determinar cruzando la textura del suelo y el requerimiento hídrico de la planta, cuáles son los números adecuados para mi cultivo. No siempre son iguales, es más bien lo contrario, casi siempre son diferentes. Incluso para la misma especie en distinto clima y en distinto suelo, estos números se van a mover bastante diferentes. Yo he tenido para el caso de revisiones de tensiómetros en flores, en suelos limosos, tensiones adecuadas de 30 y también tensiones adecuadas en arcillas de 50 a 55 para la misma especie e incluso la misma variedad. Pero lo importante de esto es que sea una herramienta para uno empezar a revisar que su componente de cantidad de agua y suministro de agua, cantidad y momento oportuno, pues esté adecuado al requerimiento, a la exigencia de la planta, que es un punto importante para eso. Y esto también tiene que ver cómo se mueven las frecuencias. Entonces, de aquí nosotros podemos determinar estrategias. Ustedes ven aquí estos cuadritos, ven algo confuso este montón de colores, pero el tema es muy sencillo, es ver cómo se modifica o cómo se diferencia en un mismo suelo o en un mismo escenario cuando yo hago fertilización, riego todos los días a cuando lo hago con intermitencias. Lo que está a su derecha son intermitencias, aquí. Esta es su izquierda, ¿cierto? Y esta es la derecha. Bueno, los cuadros A, C y E son con riego intermitente y el B, D y F son de un riego continuo. Entonces, si ustedes ven acá en la parte de arriba, las profundidades de agua, cómo se mueve el agua, pues es muy complicado y muy difícil organizar. Entonces, perdona que es que se me corrió todo esto. Entonces les decía, la parte B, D y F, ustedes ven ahí cómo la profundidad cambia, si lo hacemos aquí. Ahí están los centímetros, la profundidad en centímetros y la distancia del gotero, cómo se va haciendo bastante más uniforme. ¿Sí? La humedad, en el caso del
la lámina B. En el caso de la lámina B vemos cómo se mueve el fósforo. Si bien ustedes ven, el fósforo es un nutriente que no se mueve tanto, pues cuando lo hago de manera continua, vemos cómo genera una zona de mejor concentración de fósforo. Y en la parte de abajo, para poner otro ejemplo, está el pH. Entonces ven ustedes también cómo hay una mayor homogeneidad del nivel de pH, independientemente pues de que sea el adecuado o no, pero sí está uno viendo que tengo una mayor área con un nivel de uniformidad mayor. Esto lo que significa es que además de la cantidad de agua que uno debe poner, ¿cierto? También hay que pensar en la estrategia del momento oportuno de aplicar el agua y cómo hacemos para que esas características sean lo más homogéneas posible, entendiendo también que en muchísimas ocasiones, pues es incontrolable debido a los procesos de lluvia, ¿no? Entonces, eso también implica tener en cuenta todos esos aspectos. Bueno, y esa agua para nosotros tiene implicaciones de acuerdo a los contenidos que traiga dentro, como les decía, contenidos que dependen de dónde los va recogiendo, y aquí es importante hacerles la invitación para que por lo menos sean estos los parámetros que ustedes manden a medir cuando hacen sus análisis de aguas. Y otra cosa importante, el análisis de agua debemos tomarlo de acuerdo a los cambios climáticos que tengamos durante el año. Si hay 2 épocas de verano, si hay 2 épocas de lluvias, en cada época es importante irlas sacando. Al final uno puede ir determinando que a veces uno lo encuentra, otras veces no se da, es que todos los veranos son muy parecidos y todas las épocas de lluvias igualmente son parecidas, ¿sí? Sin embargo, pues es importante, como les digo, empezar por tomar la muestra de todas las etapas climáticas de donde estemos tomando para fertirriego. Y lo otro importantísimo, hay que tomar todas las fuentes de agua. Eso es clave, es importante tenerlas. También, si ustedes, si estoy un poquito de datos ya de la experiencia del día a día, si ustedes están ubicados cerca a ciudades industriales, para el caso aquí me refiero Sogamoso, por ejemplo, toda esta parte de ahí, hay una implicación de la industria sobre la lluvia y esa lluvia sobre las condiciones finales del agua de riego y de las aguas pues de los orígenes de donde uno tome, ya sea pozo, ya sea el río, quebrada, reservorio, se van modificando seriamente. Entonces es importante también determinar eso, ¿no? Entonces, aquí hay unos ejemplos, digamos, de lo que hay que medir: conductividad eléctrica, que TDS, aniones y cationes, que pueden considerarse aquí los primeros problemas o las primeras, bueno, más que problemas, son las primeras consideraciones importantes, y hablamos del caso de carbonatos y de bicarbonatos particularmente. Entonces, estos carbonatos y bicarbonatos tienen la particularidad de que me van a modificar condiciones químicas y me van a generar posibles reacciones dentro de las soluciones madre, y eso ya lo miraremos más adelante. Bueno, también viene la parte de aportes nutricionales, y como está aquí esta parte revisado, entonces aportes nutricionales, también hay que analizar con detenimiento este amigo que se llama boro. El boro, como todos sabemos, es un nutriente esencial, importantísimo para muchos procesos productivos, ¿cierto? Pero también se sabe que es muy fácil pasar de una deficiencia a una toxicidad. Y hay aguas, especialmente lo he visto particularmente en la zona de Antioquia, por ejemplo. He tenido la oportunidad de hacer unas revisiones donde hay altos aportes de boro en el agua, que ya pueden llegar a límites en los que se generan inconvenientes en las plantas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante conocer y atender la calidad del agua? Bueno, ahí nos hablan de ciertas características, pero una importantísima, y es que eh, la calidad del agua nos va a determinar, o es determinante más bien,
para el diseño del sistema de riego. Normalmente no se tiene en cuenta y esta es otra de las invitaciones de hoy. Es muy clave y es muy importante poder determinar las necesidades de filtrado especialmente conociendo las características del agua de riego. Yo habitualmente lo veo al contrario. Primero compran los sistemas de riego, montan todos los sistemas de filtrado y después decidimos si el filtrado es suficiente o no para el agua que tenemos. Entonces, importantísimo es que debe ser al contrario. Ojalá pueda uno tener siempre el análisis de aguas, así como hace el de suelos, y compartírselo a los amigos diseñadores de sistemas de riego para que ellos tengan más herramientas de cálculo y de revisión de lo que nosotros necesitamos hacer, ¿cierto? Bueno, aquí se habla de unos aportes a la fertilización del cultivo. Personalmente les digo que yo en aguas con conductividad eléctrica menor de 0.3 milisiemens por centímetro no las considero. Son aportes muy bajos y que normalmente son variables. Entonces esos 0.3, cuando tengo un agua de 0.3, cabe la opción de que algún día llegue 0.1. Entonces son aguas de buena calidad. Ya vamos a ver algunas tablitas al respecto, pero que nos van indicando que no son de consideración relevante, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Qué es importante también determinar? Los riesgos. Eso sí es más clave para mí. Entonces ahí tenemos riesgos de acuerdo a contenidos de sodio, de cloros. Recordemos algunos conceptos de conductividad eléctrica, más adelante vamos a mirar, pero los aportes de conductividad por ser un mono de algún ion en especial, no de muchos, uno empieza a tener algunos riesgos para el cultivo, como les hablaba incluso del boro, así hay para otros iones. Las aguas son muy dadas a tener uno o dos predominantes sobre los demás cuando tenemos conductividades altas, entonces eso nos genera todos esos riesgos, ¿no? La parte de la necesidad de acidificación, que va a depender mucho de los bicarbonatos y carbonatos del agua, e igualmente este punto de aquí abajo. La calidad del agua de riego determina las fuentes a usar. Entonces, muchas veces uno encuentra problemáticas que puede estar confundiendo con una incompatibilidad química de un tanque de mezcla. Y realmente es una incompatibilidad química, pero no por lo que pongo ahí, sino por las reacciones que se generan directamente con el agua de riego. Este caso lo hemos visto cuando tenemos aguas ricas en bicarbonatos o carbonatos de calcio y de magnesio. ¿Sí? Cuando se hace un efecto de reducción de pH, se parten esas dos moléculas y ese calcio y ese magnesio quedan haciendo libertad pues para hacer unas reacciones fuertes con lo que yo tenga en el agua de riego. Entonces, uno de los tips que manejamos es que aguas con altos contenidos de dureza, que van a significar presencia de carbonatos y bicarbonatos, van a estar muy restringidas para el uso de sulfatos, porque se va a precipitar ese sulfato, como sulfato de calcio o sulfato de magnesio insoluble. Entonces, eso es parte de los puntos importantes. Sugerencias para cuando tomen una muestra de agua, ¿sí? Bueno, yo hablo de 1 litro, ya los laboratorios hablan de menos volumen. Uno quisiera, importante, cierto, que la muestra se analizara lo más rápidamente posible, pero pues eso entendemos en el campo y en las condiciones en que están nuestras fincas y como trabajan los laboratorios en Colombia, pues eso va a tomar bastantes días, son varios días, no vamos a tener la posibilidad de las lecturas inmediatas, pues está el tiempo que transcurre entre la toma de la muestra y la llegada al laboratorio y ahí hay que sumarle la cola de muestras que tenga el laboratorio. Entonces esto lleva bastantes días. Uno está hablando aquí de muestras que se las analizan de entre 5 y 8 días después de que uno las toma, ¿cierto? Y los resultados llegan de otra semanita después probablemente. Pero importante es tomar las precauciones para esa situación. Entonces, primero es en la toma de la muestra. Si es de pozo profundo, hay que esperar que el pozo vaya sacado como el mugre, digámoslo así, o los sedimentos del tiempo apagado que tuvo la tubería. Hay que dejar que salga, que ya se normalice el flujo y ahí sí tomar la muestra.
Si lo tomamos de un reservorio o de un río o de una quebrada, importante tomarlo cerca de la succión, donde no haya agua posada, porque en los reservorios está ahí quieta, pero tomarla cerca de la succión y ojalá tomarla dentro del agua. ¿Sí? No tomar el agua que está sobre la superficie, sino la que está ya, sumergir la botella para tomar la muestra. ¿Sí? Eso es importante. Nosotros no tenemos la facilidad siempre de tener una nevera o una cava de icopor para mandar las muestras, que podría ser una buena alternativa. Pero hay una cosa que sí funciona muy bien y es cubrir esas botellas con papel aluminio, que nos ayuda a aislar un poco el calor, pero también especialmente de la luz. ¿Sí? Y como dice ahí en el penúltimo punto, crítico e importante que esas muestras de agua tengan cero aire. Tratar de sacar el aire lo más que se pueda. A mí me gusta tomar las muestras en botellitas de agua, ¿sí? Golpearlas bien para sacar las burbujas, volver a sumergir y cerrar dentro del agua. O si no puedo hacer ese ejercicio, entonces cuando estoy cerrando, lo que hace uno es apretar las botellas para que se esté chorreando la muestra mientras uno lo tapa. Eso le asegura a uno reducir significativamente la cantidad de aire dentro de las botellas. ¿Y eso por qué es requisito? Porque ese aire, sumado al calor, al movimiento de las muestras a las que están expuestas, van a terminar por oxidar algunos metales, especialmente hierro. Y entonces cuando uno llega al laboratorio, llega con el hierro precipitado y ese hierro ya no entra en la lectura, entonces nos va a dar una lectura errónea de la cantidad real que tiene el hierro. En este caso como ejemplo, pero también afecta a, pues se van oxidando los elementos que estén allí. Entonces es muy crítico e importante partir de una buena medición, de una buena toma de muestra de agua. Bueno, como les decía, que hay algunos parámetros generales. La invitación es a conocer estos parámetros generales, pero también analizarlos un poquito más allá de lo que estamos viendo hoy, y eso es parte de lo que quiero que miremos hoy, o lo que pretendo que empecemos a mirar hoy. Entonces, como salinidad, importante determinar conductividad eléctrica, ¿cierto? Niveles de bicarbonatos y carbonatos nos van a decir mucho. Crítico medir cloruro y sulfatos. Los aportes de nutrientes, si es que tengo una correlación directa con la conductividad eléctrica, ¿cierto? Y medir boro. Y con eso, pues tenemos que hacer específicamente un cálculo de este señor que se llama RAS, que nos va a dar una indicación de un riesgo importante y crítico. Entonces, esos son los parámetros. Ahí hay unos valores que se consideran normales, sin embargo, esa normalidad también puede llegar a ser un poco subjetiva y pues necesitamos aterrizarla a nuestro propio escenario, a nuestra finca o a nuestro proceso de nutrigación. Aquí hay una clasificación de nutrientes, de cómo son las aguas para nutrición. Entonces voy a tener aguas ricas o muy pobres en aportes nutricionales. Hay, como les decía, hay unos contenidos dados en partes por millón, que es como se mide en los contenidos de nutrientes o de minerales, más bien en las aguas. ¿Sí? Pero esto corresponde más o menos a lo mismo, y lo que les digo exactamente. Menores de 0.3 milisiemens por centímetro, pues son aguas que no voy a tener en cuenta como aporte nutricional, solamente para revisar si es que hay algún mineral que me esté generando algún aporte de conductividad no aprovechable, que es lo importante, ¿no? Determinar cuál es la conductividad aprovechable de los cultivos. Bueno, entonces ustedes ven acá, ya pasamos de analizar qué está bien y qué no está bien a mirar aquí riesgos. Entonces ya los bicarbonatos no solamente es ver la tabla de que sí está bien o no está dentro del rango o no está dentro del rango, sino que está dentro del rango en qué, relacionado con qué o revisado con. Entonces aquí ya tenemos lo que adaptamos, que son unas tablas de riesgo relativo, de me va a decir, oh, está más o menos problemático el tema, porque puedo estar en situaciones particulares, pero pues voy a tener
alguna problemática puntual y eso va a depender de las exigencias de cada cultivo. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, este caso, que lo quiero traer aquí a colación. Hablemos de la conductividad eléctrica. Ay, carajo. Hablemos de la conductividad eléctrica. Entonces, ustedes ven ahí que me dice que tengo un riesgo mínimo entre 0.2 y 0.7 unidades. ¿Sí? Y un riesgo moderado entre 0.2 y 0.7. Esto va a depender del cultivo. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de cannabis, de un aguacate, de una fresa, donde la tolerancia a la conductividad eléctrica puede estar alrededor de 1.4, 1.5, pues tener 0.7 no es un riesgo mínimo, porque voy a tener que a esto sumárselo al aporte de nutrientes que me da, es decir, se me reduce la oportunidad y la posibilidad de suministrar sales nutritivas sin que se pase de la tolerancia del cultivo. Entonces, eso me va a generar problemáticas, ¿cierto? Aquí hay unos puntos también críticos para mirar y pongo esta tabla porque hay uno que sí es como universal y tiene que ver con el hierro. El hierro es muy clave y muy importante a la hora de revisar el riesgo que tenemos para el taponamiento de los sistemas presurizados como los goteros. Entonces, en eso sí, pues tener, mire, a partir de 0.1 partes por millón ya empiezo a tener riesgos moderados, ¿no? Entonces, es muy crítico el tema del hierro, especialmente cuando tengo aguas que vienen de pozo profundo. Entonces, hay un montón de estrategias o de posibilidades para tratar de reducir esos niveles de hierro antes de que entre al sistema de riego. Entonces ahí, por ejemplo, de las torres de aireación, que lo que hace uno es tratar de abrir la columna de agua o el chorro de agua que sea muy separado para que haya posibilidad de oxigenarlo, precipitarlo, lo mismo que no queríamos al tomar la muestra y ahora sí lo queremos hacer, precipitar ese hierro como óxido de hierro y normalmente se recoge sobre carbón coque, por ejemplo. Entonces, esas son las llamadas torres de aireación o de oxidación de hierro, que me permite bajar una cantidad de hierro antes de que el agua entre al sistema. Eso reduce riesgos y demás. Bueno, hay otras como poner a correr el agua sobre pasturas, especialmente quicuyo, que también absorbe y precipita hierro. Uno ve a veces en esta metodología el quicuyo se pone rojo, lleno de hierro por casi que diría yo que por dentro y por fuera, y nos permite eso. Y hay otra cosa muy importante aquí, el tema biológico. Entonces, que además pues del riesgo que se genera una población bacteriana dependiendo de su especie, ¿cierto? Dependiendo de qué bacterias tenga ahí, voy a tener problemas. También hay problemas en la operatividad de los sistemas. Entonces, tener ahí hay unos rangos ya ¿cierto? De manejo. Alcanzar esos rangos, pues van a empezar a tener problemáticas en que le aparezcan a uno taponamientos y mal funcionamiento de los sistemas de riego. Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Mire. ¿Cómo también, bueno, ya mandamos a hacer el resultado, ya estamos entendiendo, lo mandamos de buena manera, es decir, si yo ya tengo una muestra de agua bien organizada, pues, ¿qué voy a esperar? Entonces, ustedes ven acá, y hay unos parámetros importantes para analizar. Este es un análisis de un laboratorio. Entonces, ¿cómo yo sé si el análisis está confiable o no confiable? Primer punto, entonces aquí hay 4 puntos ahí que yo les quiero contar que debemos hacerle las muestras de agua para analizarlos. Los aniones se supone, se espera, sean igual a los cationes. ¿Sí? Aquí me suma uno 1403 y ahí el otro 1409. Tengo una variación de 0.43%, es tolerable. Digamos que por ese lado estoy entendiendo que el análisis va bien. Ahora, ¿qué más información me da esto? Hay una fórmula general, un cálculo aritmético, ¿cómo se diría? De aritmética química, tal vez llamarlo, en el que la conductividad eléctrica se puede estimar como la 10ª parte de los cationes, es decir,
Yo tomo la sumatoria de cationes, la divido por 10 y debe ser más o menos la conductividad eléctrica. Entonces, si ustedes ven acá, ¿cuánto nos da? La conductividad eléctrica es de 1.4 y los cationes me da 14, o sea que esto me dice que la conductividad está aceptada. Y hay una relación de conductividad eléctrica con cationes, medida como microsiemens por centímetro sobre miliequivalentes litro. Entonces, estos 1.4 decisiemens, o sea, si ustedes lo ven aquí, ¿cierto? Decisiemens por 1000 es igual a microsiemens. O sea que nosotros para transformar esto tenemos que multiplicarlo por 1000. Entonces voy a tener 1400 microsiemens. Dividido en la suma de cationes, que es de 14, pues me va a dar 98. Esa división debe estar entre 90 y 110. Si se pasa de ese rango, hay algo raro en el análisis. Vamos a empezar a tener cosas que no son. Y viene el punto más importante y que para mí me parece de lo que más hay que analizar en un análisis de aguas. La conductividad eléctrica aprovechable, que por ahí mismo me está dando un valor que para mí es más crítico, que es la conductividad eléctrica que me genera riesgo. Sí. Entonces, si ustedes leen ahí, ¿cuál es la conductividad eléctrica aprovechable? Pues calcio, magnesio y potasio, es decir, que de ese 1.4 de conductividad eléctrica, tengo 0.56 aprovechables y el otro 0.80 y tantos, ¿qué es? Riesgos. Ya tengo más riesgo que comida. ¿Sí? Si ustedes lo analizan así crudamente. ¿Y dónde están los riesgos? ¿Qué nos está aportando hartos miliequivalentes? Cloruros, sodio, bicarbonatos, sulfatos. ¿Sí? Entonces ahí ya voy a empezar a entender que mi agua tiene unas condiciones que tengo que atender, entender y utilizar de cierta manera. Aquí ya me empieza a limitar o empiezo a revisar las posibilidades con las fuentes. Entonces probablemente hay algunas fuentes a las que ya no pueda usar o no pueda acceder. Entonces, esos son parte de los detalles que hay que organizar, ¿no? Pero ya nos va diciendo en dónde estamos y con qué contamos. Entonces hablábamos del RAS y el sodio. El sodio también tenemos que entenderlo y revisarlo, no solamente como el número crudo de sodio, cuánto sodio tengo. No. El sodio nos va a dar el riesgo en función de cuánto calcio y magnesio también tenga y disponga, porque ellos dos se van ahí como a equilibrar, ¿cierto? O sea, entonces, aquí está la forma como se calcula el RAS. Aquí hicimos este ejercicio para este análisis, que tengo 1.94 de calcio y 1.11 de magnesio, me va a dar un RAS de 2.5. Ahora, en las tablas que vimos allá atrás, un RAS de 2.5 estoy bien, ¿cierto? Como tabla general. Pero eso también va a depender, como está aquí, bueno, ahí está el riesgo de salinidad, de que la tenía toda. Ahí hay unas normas generales de si el RAS está bien o no está, o está excesivo. Para este caso, pues ahí está en un rango bien. En principio me da un dato de que no tengo mucho riesgo con ese RAS, ¿sí? Pero vamos a ir mirando más detalles. ¿Qué pasa con la materia orgánica? ¿Sí? También me va a estar afectando el RAS. A mayor contenido de materia orgánica, es decir, de aquí para arriba, voy a tener un nivel más alto de RAS. Entonces ya no es un 3 el aceptable, sino que si tengo un alto contenido de materia orgánica, ya puedo estar hablando de que soporta más RAS. Entonces, si tengo, fíjense ustedes aquí, si yo tengo una materia orgánica muy bajita, un RAS de 10 ya me dice, ojo, le va a causar mucho daño ese sodio. Pero si la conductividad eléctrica es alta, pues con 10 estoy aceptable. Entonces, no es solamente el valor crudo, sino también la reacción, las relaciones con otras cosas. Y es como lo que les quiero contar hoy de que miren. ¿Qué pasa con los sodios? Mire,
Entonces ustedes ven ahí el efecto que tiene un exceso de sodio sobre la estructura de los suelos. El sodio nos va a dañar la estructura de los suelos y eso también nos va a terminar al final afectando toda la dinámica del agua. Entonces nos va a generar problemáticas serias, además de la parte química, nos va a hacer afectación sobre la textura de los suelos, sobre la estructura, perdón, del suelo, y eso también va a terminar por modificar toda la conductividad hidráulica del agua y pues toda la dinámica final del agua. Entonces no se sabe uno si termina uno con el agua infiltrada o el agua al final no infiltra o cómo es que se va a empezar a mover. Entonces, eso nos va a empezar ya a dar ideas de a qué nos vamos a ir a enfrentar. ¿Qué nos ayuda cuando tenemos esos excesos de sodio? Entonces miren ustedes aquí la participación del calcio. Entonces, ustedes ven aquí, cada gráfica de estas corresponde a estas concentraciones de calcio. La verde y la roja pues son las que más calcio tienen. Aquí estamos midiendo la elongación de las raíces. Entonces, si ustedes ven, a medida que aparece el calcio, el sodio de para allá, perdón, si tengo buen nivel de calcio, pues voy a soportar, la planta va a soportar mejor y va a mantener su nivel de crecimiento en buen nivel, ¿cierto? Pero si tengo muy bajito calcio, como es esta gráfica, con un poquito de sodio que se presente, pues ya voy a tener aquí problemas en el crecimiento de las raíces, ¿cierto? Con muy poquito, con menos sodio ya voy a tener problemas, pero con menos calcio voy a tener problemas de sodio. Entonces, una de las tareas cuando tenemos problemas de sodio, pues es utilizar calcio para mejorar ese escenario. Bueno, ahora hablemos de la conductividad eléctrica. Entonces, la conductividad eléctrica entendida, ¿cierto? Como una medida indirecta de la cantidad de sales que hay en solución. ¿De cuáles sales? De todas. De las aprovechables y de las no aprovechables, ¿cierto? Entonces, importante determinar ese punto. Y tiene que ver con eso que les estoy escribiendo ahí. Ojo, por favor. La conductividad eléctrica no significa nivel nutricional o no significa disponibilidad de nutrientes. Y eso también tiene que ver con lo que uno encuentra en la literatura, la interpretación de la información que uno encuentra. Entonces a uno le dicen, mire, es que la conductividad eléctrica para el tomate es de 2.5. No, no es que sea de 2.5, es que tolera hasta 2.5. Y ahorita vamos a ver. ¿Sí? Tolera hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos colocar? Y ya vamos a ver cómo manejamos la conductividad. Entonces, fíjense acá ustedes. Miren lo que pasa con los excesos de conductividad después de llegar a ese nivel de tolerancia. Entonces, aquí ustedes a la derecha ven esta gráfica que es para crisantemos. Hasta 2 unidades, me quedó derecha la línea, hasta 2 unidades, la planta mantiene su potencial de crecimiento, su rendimiento. Cuando pasa de 2, entra en un estrés, ¿cierto? Se incrementa su proceso respiratorio. Ya vimos en el primer módulo que la tarea es que la respiración sea poquita y la fotosíntesis alta, ¿cierto? Entonces, aquí empieza a incrementarse la respiración y la diferencia entre fotosíntesis y respiración empieza a ser menor, lo que significa menor acumulación de biomasa y menor rendimiento. Entonces, ese es el número importante, hasta dónde aguanta mi cultivo. La conductividad eléctrica de una solución nutritiva es el resultado de lo que le aportan las fuentes con las que lo hice. Entonces a mí me dicen a veces si me encuentro en campo, no, ingeniero, es que la literatura dice que yo al tomate tengo que ponerle conductividad eléctrica de 2.5 si no se aguanta hambre. No, no necesariamente. Y ahorita vamos a ver un cuadrito al respecto. Entonces es importante determinar eso. Fíjense ustedes, por ejemplo, aquí en tomate nos dice 2.5 de conductividad. Pero si hablamos, como les decía antes, miren, me estaba equivocando, aguacate es 1.3 y fresa 1, ni siquiera 1.4. Mire, hablemos de banano 0.7. Entonces, ¿qué pasa cuando yo a estos le subo la conductividad por arriba? Aquí ya pierdo un 10% en estas conductividades. O sea, si paso el aguacate de 1.3 a 1.8, ya le estoy afectando.
Y si la paso a 1.5, a 2.5, perdón, ya es el 25% de la pérdida. Entonces, exagerarse, ¿sí?, en estas conductividades, pues me va a generar pues pérdidas del rendimiento. Entonces, es muy importante este dato de acá, más que como el valor a cumplir, es el valor de referencia máximo. Es máximo. Entonces, de ahí no me puedo pasar, ¿sí? Entonces, aquí es donde cobra importancia el concepto que hablamos de la conductividad eléctrica del aporte del agua, ¿sí?, de los riesgos relativos. ¿Será que un 0.7 de conductividad, como decía ya, que era un riesgo bajo, seguirá siendo bajo para un banano, para una fresa? Probablemente no. Tal vez sea bajo para un tomate, pero no para una fresa. Entonces, esos son los puntos críticos importantes para empezar a interpretar todo este tema de lo que el agua nos trae. Bueno, entonces aquí tenemos dos análisis de aguas. ¿Cuál de los dos les parece mejor? La conductividad eléctrica es similar, el pH casi que es el mismo, pero miren donde empiezan a aparecer las diferencias. Un RAS de 11 y un RAS de 1.88. Entonces, si uno... Y también tiene que ver con que miremos la cantidad de sodio. La cantidad del sodio es el doble de la una a la otra, pero ¿qué es lo que lo hace crítico? No es que tenga el doble de sodio, en principio, sino que tengo 29 veces menos de calcio y 6 veces menos magnesio. Entonces, eso es lo que me hace a mí peligroso este RAS. Y ahí vamos empezando a interpretar y organizar problemas. Ah, bueno, pero por el parte, ¿qué más seguimos diciendo? Mire, el pozo 1, además de eso, pues está muy bien por este lado, pero por aquí tiene su detalle, comparativamente con el del lado. Tiene más bicarbonato. Entonces, ¿cuál de los dos les gusta más? ¿El pozo 1 o el pozo 2? ¿Se han dormido todos? Entonces, ¿cuál les causa a ustedes más? ¿El pozo 1 estará mejor? La ingeniera Ángela nos escribe aquí que el número 1. No oí quién nos dijo que el pozo 1. Leonardo. Leonardo. Entonces, tenemos el pozo número 1 como mejor que el 2, pero tengo un problema de bicarbonato. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues este tema de bicarbonatos pues, me va a indicar básicamente que necesito hacer una revisión de la necesidad de ácido, ¿sí?, por un lado, y de la posibilidad del manejo con sulfatos. Probablemente sí, probablemente no. Edgar Alejo nos dice que 1. Profe, está en lo cierto. Coincidimos con el dato. Entonces, esto es importante analizarlo para saber a qué me atengo. Y ni siquiera hemos hablado de fuentes ni con qué vamos a hacer la fórmula, ni qué fórmula tenemos. Entonces, fíjense que ya el solo revisión del agua nos va dando una cantidad de información de para dónde seguimos. Bueno. Entonces, ustedes en los análisis de aguas encuentran unos criterios de salinización que están dados con estas letras, desde el C1 hasta el C6, que les va indicando de acuerdo a la conductividad eléctrica que presenta, pues qué tan útil es o qué tan viable es el uso para el sistema de riego. Esto es lo que ustedes encuentran allá cuando le dicen su agua es clase C1, C2 hasta el C6, ¿no?, dependiendo de la conductividad eléctrica. Como les decía, yo les presento a ustedes, les comparto esta que es mi opinión personal de cómo son los riesgos de la conductividad eléctrica en una generalidad de cultivos. Como les decía, aguas de 0.3 para abajo, para mí son aguas que no hay ninguna
problemática en el uso. Son aguas de buena calidad que usted tranquilamente las puede emplear. Empiezan a aparecer los problemas en aguas entre punto 3 a punto 7, que además son de las más comunes que hay. Pero ahí empezamos a tener que analizar. Tenemos riesgos moderados de 6 a 1 y esto ya hay que empezarlo a analizar de acuerdo al cultivo. Entonces, con cultivos sensibles, tener una conductividad de punto 6 ya tengo un riesgo. De 1 a 1,5, pues para los cultivos sensibles ya es un alto riesgo. Y mayor de 1,5, pues me sirve para cultivos tolerantes. Hasta 2,5. De 2,5 en adelante, casi que tengo problemas con todos los cultivos. A no ser que sea, por ejemplo, un espárrago, una remolacha, una cosa así que maneja conductividades de 6 y 7 sin problemas. Pero conclusión de esta tablita, menos de punto 3 son aguas con tranquilidad para todos los cultivos. Hasta 1,5 depende de la sensibilidad del cultivo. De 1,5 a 2,5 se usan en cultivos tolerables, en sensibles ya no, y de 2,5 para arriba en ningún cultivo casi es viable usar esta agua, o hay que hacerle tratamiento. Bueno, entonces aquí ya hemos hablado de conductividad eléctrica y de RAS, y estas dos características cruzadas, de acuerdo al riesgo que genere, ¿sí? Ya cómo me modifica el movimiento, aquí está cómo me va a modificar el movimiento de las aguas, ¿sí? El cambio de la dinámica del suelo, pero además de eso vamos a hacer una correlación. Entonces aquí, en la medida en que tengo más sodio, aunque la conductividad esté baja, tengo problemas de infiltración, ¿sí? Si la conductividad eléctrica sube con alto sodio, se mejora un poquito el problema de infiltración, pero ya se organiza la parte de salinidad, se complica, ¿sí? Y este cruce además, el de conductividad eléctrica y RAS, me va a indicar estas normas, que son las normas Riverside, que es las que nos entregan en los laboratorios, como les decía, en las que nos van cruzando el dato. Entonces nos dicen que hay unas aguas de buena calidad, que son las C1S2, C1S1, C2S1. Y hay unas aguas que son inutilizables por los efectos que generan, que son básicamente las C6. La conductividad eléctrica es muy alta, incluso con sodios bajos. Esas son aguas muy complejas que van a generar muchos problemas, tanto en movimientos de agua, pero especialmente en daños por toxicidad a la planta. Entonces, las conductividades altas son muy dañinas para los cultivos. Pues ya vemos atrás la tabla de cómo son tan dañinas que tienen ya medida las tolerancias y los efectos sobre la productividad. Entonces, ese es un efecto bastante complejo que hay que analizar. Y entonces aquí está la descripción del C1 y del C y del S, que es lo que a nosotros nos cruza. Entonces nosotros, el agua que teníamos allá era un agua C3S2, si alguien la vio. Entonces aquí ya nos va indicando, es un agua de salinidad alta que puede utilizarse para el riego de suelos con buen drenaje, con volúmenes de agua en exceso para lavar, ya me está condicionando. Tengo que siempre mantener un nivel de humedad alto. ¿Para qué? Para evitar que la conductividad eléctrica se incremente más de lo que está ahí y no me genere ese riesgo. Y también hay que usarlo con cultivos muy tolerantes a la salinidad. Entonces ya empiezo a tener restricciones, ¿sí? Por el lado del sodio, es un contenido medio de sodio, pero fíjense que cuando nosotros analizamos el RAS como número, estábamos perfectos. Estaba en el rango de bien, pues no está tan bien. Está en un rango medio de sodio con cierto peligro de acumulación, especialmente en texturas finas de las arcillas y de baja permeabilidad. Entonces aquí empezamos a tener un problema. O sea, por un lado me dice que tengo que usarlo en un suelo de buen drenaje y por otro lado me dice que si tengo baja permeabilidad también tengo problemas. Entonces, conclusión, esto en suelos arcillosos me va a generar problemas por los dos lados. Pero ahí me va indicando la situación del agua, ¿no? Que cómo está afectándome y a qué tengo que exponerme. Bueno, otro punto crítico, el boro. Ya hablamos, ya les conté, pues les recordé más bien toda la importancia que tiene boro en la parte fisiológica, pues eso es grandísima para todos los cultivos.
de todos los colegas y todas las personas que nos acompañan hoy. En todo necesitamos boro de forma importante, es un nutriente esencial, pero también los requerimientos son muy bajos, ¿no? Es un micronutriente que se necesita de esa manera y fácilmente nosotros pasamos a una toxicidad. Entonces, el agua, y aquí les sugiero, el agua es una de las fuentes de boro más efectivas que yo he visto en la práctica. El boro que viene, uno pone boros y tiene problemas para a veces, para que uno no entiende a veces que la planta no lo tomó, no lo aprovechó, no, pero el boro que viene en el agua, si está en exceso, es facilito que le daña a uno casi todos los cultivos. Lo he visto en muchos cultivos dañando tejido y ahí está. Necesitamos tenerlo menos de 0.5 partes por millón en el agua. Bueno, otro factor importante, pH. Y aquí vamos a hablar de varios pHs. Bueno, ese es el muñequito que nos indica qué pasa químicamente en las soluciones de acuerdo al pH, ¿cierto? El agua ácida de 0 a 7 predominan los iones H+, cargas positivas. De 7 a 14 la parte negativa, o de carga negativa, perdón, ¿cierto? Donde predominan los iones OH y en el 7 pues el agua neutra. De 7 para adelante todos esos iones negativos, para el caso de aspersiones agrícolas, les va a generar a ustedes los daños de sus moléculas y es lo que llamamos la hidrólisis alcalina. Eso especialmente se da, por ejemplo, ahora que estamos aquí con los colegas de la zona de Boyacá, donde se emplean los llamados amarillos, sino titane, mansate y todos estos. Cuando hay aguas por arriba de 7,5, el riesgo de que esa mezcla se corte es alta, como dato. Entonces es muy importante aquí determinar esas posibilidades. Y tenemos que tener en cuenta que para el caso del agua vamos a tener, o de nutrigación, perdón, vamos a tener en cuenta varios pHs, no solamente el del agua, ¿cierto? El del agua es un influenciador, pero tenemos que revisar varios pHs. Uno es el pH del suelo. Esta gráfica pues es conocida por todos. Yo siempre digo lo mismo, esto lleva yo no sé cuántos cientos de años y creo que la dinámica en el suelo hasta ahora sigue siendo el mismo estudio. Básicamente lo que nos dice entre 5, 5 y 6 alguito es importante ese pH, pero ojo que aquí entra un concepto más importante para nosotros y es el tema de rizósfera. Crítico e importante, que es ese de donde la planta va a tomar principalmente toda su nutrición. ¿Qué buscamos nosotros con ese 5, 5 a 6, 5, si se quiere? Es en ese escenario donde tenemos para la planta servido el mejor buffet que el suelo le puede ofrecer. Sí, algunos no están en su mejor nivel. Es decir, vamos a tener unos platos muy grandes y otros muy pequeños, servidos, pero la planta va a tener de todo servido. Ese es el principio por el que nosotros queremos buscar ese pH. Y para buscar ese pH, pues necesitamos conocer el pH del agua al que partimos. Va a ser un influenciador grande de ese pH en esa rizósfera. Entonces aquí ustedes ven el resumen, cómo el pH empieza a afectar a partir de la alcalinidad varios nutrientes y fíjense ustedes que lo importante aquí de esta gráfica, como el fósforo alrededor del 6 empieza un incremento en la disponibilidad y este es uno de los que hay que aprovechar porque ese es bastante crítico en su disponibilidad en múltiples pHs. Y esto es lo que uno puede encontrar en cultivos, excesos de pH hacia arriba o hacia abajo. Entonces, muy alcalinos o muy ácidos, pues me van a generar algunas problemáticas fisiológicas en la planta. ¿Qué pasa además del pH? El pH, además del agua, del pH del agua y de la rizósfera que nosotros necesitamos, pues el pH de esa rizósfera también se está afectando de acuerdo al fertilizante o a la forma como está llegando el fertilizante a la planta. Y voy a colocar aquí dos ejemplos corticos y rápidos que son nitrógeno. Entonces, a partir de nitrógeno,
esta es la célula, una molécula de amoníaco que tiene 4 cargas H+, entra a la planta, se empieza a desdoblar y él me devuelve al medio un H+. ¿Qué quiere decir eso? Que él está ayudando a que esta rizósfera se acidifique. Entonces ahí hay una acidificación de ese medio. Cojamos la misma célula y pongámosla con nitrato. ¿Qué hace ese nitrato? Ese nitrato entra con un cofactor de 2 iones H+, que los ingresa a la planta, hace todo su proceso de reducción y al final devuelve 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la toma de nitrato por la raíz de la planta significa una absorción de iones H+. O sea, está, por el contrario, lo que está haciendo es un efecto de desacidificar. Le está quitando ácido a ese medio. Y todo esto es importante ¿para qué? Pues para tenerlo en cuenta de acuerdo a el pH del agua que nos va a influir todos estos detalles. Y entonces al final encontramos cosas como esta. En algunos efectos funciona mejor una fuente que en otra. No quiero decir con esto que el DAP sea diferente o sea más malo, por decirlo crudamente, que DAP no sirva y MAP sí, ¿no? Dependiendo de estas condiciones, dependiendo de las situaciones, pues habrá la necesidad de revisar cuál fuente es la que se acomoda, ¿cierto? A los requerimientos de la planta y a las condiciones del agua. Entonces, aquí podemos ver. Por ejemplo, para contarles aquí rápidamente, nosotros tenemos fuentes hidrosolubles, ¿cierto? De Haifa, que ustedes ya conocen. La mayoría hace efectos de acidificación, desde muy ligera, como un Haifa NCAL o un multi-NPK, que es nitrato de potasio 13343, hasta una acidificación fuerte como Haifa UP, que es Haifa urea fosfato, ¿cierto? Tenemos esos rangos. Pero también hay fuentes que hacen el efecto contrario, ¿sí? Y nosotros tenemos en el portafolio, por ejemplo, un Haifa DKP que tiene una reacción al 10% de 9 que me puede generar posibilidades de subir el pH cuando sea requerido. Entonces, las fuentes que escojamos también van a ser determinantes al final en esta correlación de factores con la calidad del agua. Entonces, ese es un punto bien importante para que ustedes analicen. Bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna duda o inquietud? Vamos revisando aquí cómo vamos planteando digamos que la tarea de cómo medir un agua. No hay dudas, entonces vamos a mirar algunas consideraciones generales para usar el agua. Entonces aquí vamos a usar el agua en la preparación de la solución concentrada de un proceso de nutrigación. Ya hay 5 aspectos importantes para tener en cuenta. Algunos son resumen de lo que hemos hablado hoy. La primera, las exigencias del cultivo. Entonces ya vimos cómo los niveles de tolerancia de conductividad eléctrica, el pH adecuado para cada especie, ¿sí? Lo que me aporta el agua y demás, pues se me convierten en unos limitantes. O, por el contrario, pues se me convierten en posibilidades de facilidad de hacer la tarea. El requerimiento nutricional es otro punto crítico importante y aquí quiero unir un concepto o concretar un concepto. Cuando hablamos de conductividad eléctrica hablamos de cómo la conductividad a medida que se incrementaba, pues me generaba problemas. Lo mismo me genera en efecto para la planta de desgaste energético. A mayor sea la conductividad eléctrica de la solución del suelo, de donde la planta se va a alimentar, y la planta va a tener que hacer un mayor desgaste energético para romper esa tensión y poder absorber el nutriente. Absorber con B grande. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, uniendo estos dos conceptos, que es una pregunta que surge normalmente en estas reuniones, ¿cuál es la conductividad adecuada para mi cultivo? Si hablamos de nutrigación, la conductividad adecuada para la fórmula de nutrición y para ofrecerle al cultivo, muchísimas veces no es la que nos dice el libro.
El libro nos da unos topes, quiero ser reiterativo. La conductividad eléctrica adecuada es la más bajita que yo pueda tener mientras cumpla con el suministro nutricional que el cultivo necesita. Y eso me implica, que ya lo vamos a ver en el siguiente módulo de fuentes, cómo unas fuentes son más beneficiosas que otras en ciertos momentos. Bueno, entonces, y eso me lleva al tercer punto. De acuerdo a eso, ¿qué fuentes son posibles y cuáles fuentes no son posibles de uso de acuerdo a las características de agua y de exigentes del cultivo? Bueno, y la calidad del agua, que en última me resume pues todo este punto. Entonces miremos aquí un ejemplo claro de cómo empezamos a reunir cosas. Aquí tenemos cómo son los aportes, y coloco 1 gramo por litro de multi-NPK, que es nuestro nitrato de potasio enriquecido por fósforo, me va a hacer un aporte de 0.13 de nitrógeno y 0.43 de K2O, ¿cierto? Y él me va a entregar una conductividad eléctrica, y cuando coloco 1 gramo por litro me da esta conductividad, pues que es la misma total, ¿cierto? Y voy a emplear al final 1 gramo por litro de producto. ¿Listo? Nosotros podemos organizar ese mismo requerimiento, 0.13 y 0.43 de nitrógeno y potasio respectivamente, de otras formas. Entonces ahí hay una segunda opción. Vamos a usar cloruro de potasio y nitrato de amonio. ¿Qué pasa con esa mezcla? ¿Sí? Me va a arrojar una conductividad de 1.93. ¿Sí? Si la hago con cloruro de potasio y sulfato de amonio, otra opción para hacer lo mismo, pero ya me da 2.52. Y si lo hago con sulfato de potasio y sulfato de amonio, me da 2.2. Entonces, esto tengo que empezar a entenderlo, a interpretarlo, porque además de esta conductividad, tengo que sumarle la que me da el agua. Y esa sumatoria debe estar por debajo de la que tolera, de la máxima que tolera mi cultivo antes de entrar en procesos de estrés. Entonces, esta es la consideración importante de las fuentes a escoger. Adicionalmente a eso, si vamos al tema operativo, aquí 1 gramo de este producto tendría que reemplazarlo por 1,11 de la siguiente mezcla, es decir, 11% más de producto, 11% más de costo logístico, para el siguiente caso 36% más de costo logístico y para el siguiente más de 26%. Entonces, todos estos aspectos hay que entrar a analizarlos, además de mirar cómo hacemos con el agua. Entonces, aquí hay un objetivo general y una forma como yo les sugiero que podemos organizar las formulaciones de solución madre. Un objetivo importante que debemos trazarnos al hacer nutrigación es tratar de suministrarle a la planta ese buffet completico como hablamos ese día. El buffet completo de los nutrientes. En general el nitrógeno, fósforo, potasio, ¿cierto? Su calcio, magnesio. Todo lo que se pueda aplicar, ¿sí? De la mejor manera, totalmente simultáneo, y eso lo logramos si tenemos por lo menos 2 tanques. ¿Para qué necesitamos 2 tanques? Para poder obviar las posibles problemáticas que nos trae el agua y las problemáticas de compatibilidad que traen los productos nutrientes entre sí. Entonces, hay una norma muy general que me indica que no puedo colocar calcio simultáneamente con fósforo y con azufre en una solución concentrada. En una solución diluida, sí. Entonces, este es un punto importante donde vamos a unir las características del agua con los nutrientes. Entonces, ya les había comentado, si tengo altos contenidos de bicarbonatos, voy a tener problemas en el uso de sulfatos. El sulfato de calcio se me puede formar cuando rompo el bicarbonato de calcio en el agua a la medida en que baje el pH, muy probablemente por la aplicación de los mismos fosfatos o ácido fosfórico, ¿cierto? Que tienen unas reacciones ácidas. Entonces, estos efectos del agua los vamos a tener después que complementar con las fuentes para poder saber cuáles fuentes y cuáles escogemos. ¿Cuáles son los objetivos que tengo que cumplir aquí en esta mezcla de solución madre? Primero, mantener una compatibilidad de este producto, de esta mezcla de solución madre, que me lleva
mantener, a revisar o a controlar unos niveles de pH para poder ser eficiente, ¿cierto? Tengo que tener en cuenta la solubilidad de ese producto y además la estabilidad. Y esa estabilidad la podemos mirar también en relación a para cuánto tiempo necesito yo ese tanque preparado. Yo puedo preparar una solución madre que la preparo e inmediatamente la aplico, o suele suceder también en algunas fincas o procesos de nutrigación, dependiendo de los tamaños, en las que se prepara la solución madre de la semana. Entonces necesito tener una solución que esté, en este caso, toda la semana estable para que pueda funcionar y se mantenga. Y este tema de las soluciones, que vamos a unirlo, lo veremos en el módulo, ahora sí 4, donde vamos a ver todo el tema de fuentes para fertirriego y su relación con todos los temas de agua. Entonces, para hoy, este era el tema de contenidos de agua que quería contarles. Si tienen alguna duda, inquietud, comentario, todos son bienvenidos. William, le agradezco la presentación, muy interesante el tema. Mi nombre es Jesús Alberto Lozano, ingeniero agrónomo. Pues he venido trabajando con diversos cultivos. Ahora último estoy con el tema de cannabis, todo el contexto medicinal y cáñamo. Ahora se viene hablando sobre el tema de osmosis inversa, ¿sí? Para mejorar el tema de los contenidos de la calidad de agua. No sé cómo lo vienen trabajando ustedes de esta manera, con el objetivo de que esta osmosis inversa mejora mucho el tema de conductividad eléctrica, pHs y todo el tema de microorganismos. Entonces, ¿cómo se ajustaría al modelo de AIFA? Importantísimo el comentario, ingeniero. Muchas gracias. Qué bueno que nos conversamos ahora sí, ya no más por LinkedIn. Es importante lo que usted Gracias. menciona, ingeniero, porque son alternativas. Yo les mencionaba que el análisis de aguas es importantísimo cuando nosotros vamos a hacer una revisión del diseño del sistema de riego, y el sistema de riego incluye los filtrados, ¿sí? Ese es un modelo de filtrado, la ósmosis inversa. Tiene un inconveniente y es el costo, ¿sí? Y tiene otro inconveniente que se ha venido superando ya con más tecnologías en el sentido de la capacidad, o mejor los caudales que es capaz de filtrar, o sea, los metros cúbicos por hora. En cultivos muy grandes, pues la ósmosis inversa hay que trabajarla de otra manera, no puede ser tan directa, porque no, es decir, lo que filtran es mucho menor que lo que el sistema necesita, ¿cierto? Pero es importante y es un modelo muy eficaz. Es el que usa mucha gente, por ejemplo, desde hace bastante tiempo en los tratamientos de agua para consumo humano, y también en el tema químico, por ejemplo, las he visto desde hace muchos años en el tema de post cosecha de flores. Más recientemente lo vi por ahí en banano, ¿sí? Y es un método que, como le digo, en la medida en que se ha venido ampliando su capacidad de filtrante y se ha abaratado el costo, se ha venido universalizando. Es muy buen sistema, es muy buen sistema. Unos mantenimientos relativamente sencillos, que algunos tienen, otros manejan solamente membranas. Entonces, pero es muy bueno. A mí me parece una muy buena alternativa. Pero como le digo, la problemática está más en el costo y la implementación. Pero como efecto me parece muy bien. Bueno, Gracias. Iván Cruz nos pregunta, ¿qué pasa con el aluminio en los análisis de agua? Normalmente no aparece mucho aluminio, y es que las aguas, mire, el aluminio soluble, pues es el que está en rangos de pH ácidos, ¿cierto? Entonces tendríamos que tener aguas ácidas para empezar a encontrar ahí el aluminio soluble, que también es el que nos está haciendo los problemas en campo.
Normalmente uno no hace análisis de aluminio porque lo identifica con los niveles de pH, pero me parece muy pertinente, sobre todo en cultivos como los que maneja usted, ingeniero Iván, de cannabis, donde hay que hacer trazabilidad de todo. Entre más información tengamos, mejor. No son muy habituales, como le digo, el análisis de aluminio, y tiene que ver mucho con el pH. La disposición de aluminio es demasiado dependiente del pH, entonces pero sería interesante empezar a analizarlo y a revisar qué organizamos ahí en esa parte. Bueno, ¿qué dice? Bueno, Juan importante el López tema de dice, aluminio. Juan López, Juan les presenté, así como para productos plaguicidas se usan mejoradores de pH, ¿se deben usar en fertirriego? mejoradores de pH se refiere a coadyuvantes, me imagino. Sí, Eh, pero lo que Sí. pasa es que son otros los que se utilizan para fertirriego por tema de costos, pero sí, también ácidos sí, se sí. utilizan. Mire, los coadyuvantes como tal, y aquí de pronto me salgo del tema, no me quiero extender tanto, pero el tema de coadyuvantes está dado en relación de que los coadyuvantes los hay de dos tipos principalmente, para afectar o modificar más bien las propiedades físicas del agua, entiéndase tensión superficial y sus derivados, o para modificar las propiedades químicas del agua, básicamente pH y conductividad. Y estos coadyuvantes trabajan en función de lo que van a arreglar. Entonces yo veo por ahí, no quiero criticar en este momento, como digo, es otro tema, pero hay gente dosificando gramos o centímetros de producto tal por planta o por hectárea, no, entendiendo que los coadyuvantes van a arreglar o a modificar una cantidad de agua. Entonces las dosificaciones se deben dar de acuerdo al volumen de agua que quiero modificar. ¿Sí? Porque, ¿a qué va todo esto? Básicamente a que en fertirrigación hay una posibilidad de uso importante y donde le podemos sacar provecho a los coadyuvantes, y es en las soluciones madre, en la preparación de soluciones madre. Ahí son útiles, en lo demás no son tan útiles. Yo diría que no son necesarios, pero en la preparación de soluciones madre sí se pueden usar. ¿Y cuál de los dos vamos a usar? ¿Los de propiedades químicas o los de propiedades físicas? ¿Sí? Y la respuesta es los de propiedades físicas. En la medida en que yo le rompa la tensión superficial a los 1000 litros o a los 500 litros del agua de preparación de solución madre, mejora uno la velocidad de solubilización. Ojo, no le va a solubilizar más de lo que ya el producto está diseñado para solubilizarse. Es decir, un nitrato de potasio que se solubiliza a 28 o 30 gramos en 100 centímetros de agua, no va a pasar a 100 porque le ponga coadyuvante. Pero sí va a mejorar la velocidad en que se dispersa el producto dentro del agua. Y eso me va a generar mejor contacto del producto con el agua, ¿cierto? Una uniformidad más, un apoyo a la uniformidad de la disolución. Ahí yo los veo útiles. Los de pH no, porque las fuentes modifican el pH y las fuentes, incluso las fuentes mismas pueden generar un efecto mayor que el que hace un coadyuvante. Por ejemplo, reitero, si usamos un Haifa UP, Haifa urea fosfato, él hace un poder acidulante que me va a hacer unas correcciones o me va a hacer unas modificaciones más bien del agua, igual que un coadyuvante que baja el pH. ¿Sí? Que es que por debajo de 5,5 voy a empezar a ya romper, o a lo mejor ya no tener bicarbonatos, porque esos bicarbonatos se van rompiendo. Entonces, ahí no me parece que sea tan útil los coadyuvantes, pero sí me parece muy útil en solución de madre, de solución madre, aplicar los tensoactivos. Ahí sí. Diego Villamil pregunta, ¿cómo manejar aguas de riego con exceso de azufre? Más de 150 partes por millón de azufre en el agua. ¿No tiene una Esas más son las fácil? aguas esas son aguas de Boyacá. No, es muy complejo sacarle el azufre. La única es la que nos refirió el ingeniero anterior de la ósmosis inversa o los desionizadores.
Es la única forma de sacar azufre del agua. ¿Sí? Lo otro que uno hace es manejos. Entonces, con manejos como ese, es más bien, es decir, perdón, me devuelvo y rebobino. Eh, no es fácil sacar el azufre, hay que sacarlo con ósmosis inversa o con un desionizador que hace algo parecido a la ósmosis inversa. ¿Sí? Manejarlo, mm, el manejo de que se hace en esos excesos, es tenerlos en cuenta en la hora de los aportes nutricionales, por un lado, y por otro lado, seleccionar bien las fuentes. Nos vamos adelantando un poquito al módulo que sigue, pero básicamente usted va a tener que emplear ahí fuentes nitrogenadas, preferentemente sobre sulfatos, ¿no? Como Azufrada, entrada. Ajá. sulfatada. Y lo otro que tiene que revisar es los valores de pH que va a manejar ahí. Dependiendo cómo esos niveles de azufre le estén incrementando, eh, Baja los, el pH. sí, bajando, modificando el pH, hay que ver cómo lo incremento, cómo lo manejo para llegar a los pHs adecuados. Pero además de eso tiene otra tarea importante y es controlar la conductividad eléctrica, ¿sí? Para hacer el suministro nutricional y eso lo tiene que usar como herramienta, o sea, más bien tiene que, La llama. le toca empezar a revisar cómo hace para distribuir el fertilizante de tal manera que cumpla los requerimientos y no afecte el exceso de conductividad que le puede estar aportando este azufre. Conclusión, va a tener que hacer fertilizaciones más frecuentes con menos cantidades. Entonces hay que ponerse unas tareas de kilogramos hectárea semana o kilogramos válvula semana, hablando de fertilización, y hacerlo durante varias veces. Tiene que tener mucho cuidado con los golpes de fertilización, porque va a tener allá un tipcito, un asterisco ahí que le va a estar afectando la conductividad eléctrica. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Y como vimos allá atrás, cuando vimos las características de las gráficas de calidad de agua, la clasificación, va a tener que mantener su suelo en niveles de humedad permanentes, o sea, tiene que estar muy atento a que ese cultivo no se le seque porque va a entrar en una posible sensibilidad al mismo azufre que tiene dentro del agua y que cuando lo ha puesto se va acumulando en el suelo, ¿sí? Y le puede generar algún tipo de toxicidad. Entonces, aunque el agua traiga, como vimos con sodio, incluso estos niveles excesivos de algún ion se controlan manteniendo la humedad alta. Y para eliminarlo, le reitero, pues el tema de ósmosis inversa o de ionizadores. No conozco otro, pero me quedó la inquietud. Don William, en el caso que usted hizo referencia ahora con Jesús Lozano, en el tema de la humedad del suelo o la humedad del sustrato, ¿hay algún rango que manejan ustedes para esa humedad de ese sustrato, de ese suelo para tomar la decisión de regar? Mire, el tema de la humedad es muy variable, extremadamente variable, y es diferente en suelo que en sustrato. En suelo, digamos que es un poco más fácil porque el suelo tiene otras características y si se quiere, pues ahí tiene uno una cantidad de suelo por allá abajo donde el agua se puede mover, ¿cierto? Así Entonces, es. ahí depende un poco más es de la necesidad del cultivo, la tolerancia y empieza uno a hacer manejos ya de campo. Entonces, por eso hay cultivos como fresa que se levanta en caballones de 60 y 70 centímetros de alto. Para el caso allá de la zona del valle, la papaya hace unos años para acá se siembra también en caballones altos, que hace unos 10 Así años es. no se hacía así. Y eso tiene que ver con manejos de agua, ¿sí? En sustrato, la cosa es un poco más compleja y depende del tipo de sustrato que usted arme. Y esta es otra pregunta del millón, ¿no? ¿Y cuál es el mejor sustrato que le dicen a uno siempre? Cada Así sustrato se es. comporta de manera muy diferente. Aquí hay varias personas que manejan cultivo en sustrato y yo creo que esta pregunta está muy buena para todos. Lo primero es que hay que conocer su sustrato muy bien. Yo soy reiterativo con esto de conocer el sustrato, porque conocer el sustrato es poder dominar el agua del cultivo. El agua del cultivo es crítica, o sea, todavía no hay ningún producto que reemplace los efectos del agua. Entonces,
El manejo del agua y la dinámica del agua es importantísima y para mí es el factor de éxito primordial de un cultivo. Entonces, cuando hablamos de sustratos, lo primero es conocer el sustrato. Los sustratos tienen varias clases de agua. La primera es el agua que es capaz de recibir. De esa agua que es capaz de recibir, él se queda con un agua, con una cantidad de agua que se la queda. Y también que la retienes. Y hay otra de esa cantidad de agua que retiene que le entrega a la planta. Entonces hay que saber los 3 valores de agua. O sea, con cuánto se llena, de lo que se llenó, cuánto entrega y con cuánto se queda. Y eso hay que también revisarlo en función de tiempo. O sea, ¿cómo se mueve eso? ¿Sí? Porque hay sustratos que hay gente, por ejemplo, venga, les digo cuál es la fibra de coco. Entonces, mucha gente dice que la fibra de coco es buenísima, que es la que más se está usando en el mundo, muy fina, ya viene en bolsitas, en fin. Pero la fibra de coco también depende qué tanto polvo tiene, qué tan grande es la fibra, qué tan larga, qué tan ancha, ¿cierto? Porque así también van a cambiar las retenciones. Y entonces hay gente que hace cultivos en fibra de coco y son un fracaso terrible. Y hay otros sustratos medio, digo yo, medio del común, medio criollos o más bien muy criollos como la fibra de la cascarilla de arroz tostada, que tiene la gente, otra gente nos dice, no, pero eso trae residuos de herbicidas, y hay gente que le coge el tiro a cómo se mueve el agua ahí y tiene unos éxitos buenísimos. Entonces, más que el sustrato como tal, para mí es muchísimo más clave es poder conocer esos factores, esos valores y ese movimiento de agua. Y eso es lo que le va a determinar a uno cuándo riego y cuándo no riego y qué tanta humedad le entrego. Ahora, una cosa que sí he visto desde la práctica diaria y les cuento, les comparto, es que hay que perderle el miedo al sustrato seco encima. ¿Sí? Esa información que llegaba hace un poco de años que le decían a unos que el sustrato tiene que estar súper húmedo totalmente a toda hora, no. Depende mucho del cultivo que esté encima, pero casi que para la gran mayoría de cultivos que yo he revisado en sustratos, que a Dios gracias no han sido poquitos, tener aireación, tener intercambio gaseoso y tener un nivel adecuado de humedad simultáneamente es muy posible y hay que perderle ese miedo a que el sustrato hay que regarlo a toda hora y hay que mantenerlo húmedo. No, he visto muchísimos cultivos muy buenos cuando le dejan sus tiempos de movimiento del agua y le dejan sus tiempos de aireación a los sustratos. Otra pregunta, Muy bien, gracias. Andrés Mauricio pregunta, ¿qué opciones tengo cuando la calidad del agua de la fuente requiere acidulación y esta es muy costosa? Muchos acondicionan solo la mezcla y no el volumen total. Ah, muy bien. Buenísima pregunta. Es decir, que vive el problema del campo día a día. Mire, el tema de la acidificación tiene un costo, claro, pero hay 2 formas de entender la acidificación. Una que es, digamos, la que uno encuentra habitual en muchos lados es, hago mi fórmula de nutrición, escojo mis fertilizantes y luego hago los cálculos de la acidificación y empleo un ácido adicional que me cuesta un dinero. ¿Sí? Yo les he venido diciendo aquí en la reunión, ojo que esto nos indica qué fuente tengo que escoger y demás. Hay que involucrar, y es parte de lo que nosotros hacemos en Hi-Fi, lo que les organizamos a ustedes cuando hacemos los apoyos de las fuentes, hay que tratar de involucrar el efecto de acidulación, es decir, ponerle esa tarea a las mismas fuentes de nutrición que me van a dar, para no incurrir en un costo extra. Entonces, como les decía yo hace un ratico, si yo necesito un efecto de acidulación fuerte porque tengo un agua con altos bicarbonatos, o bueno, un agua porque por naturaleza es un pH alto, pues yo tengo la opción de colocar fuentes que tengan reacción ácida y dentro de colocada como Hi-Fa UP urea fosfato a que me baje el pH. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de enfrentar los costos de la acidulación y es ponerle la responsabilidad de la acidulación a las mismas fuentes que uso para cumplir mi requerimiento nutricional. Ojalá lo logre uno y muchas veces le cuento que lo logramos, ¿sí? Se puede lograr no usar ácidos, sino que la misma fórmula llegue al pH que necesitamos. ¿Qué implica eso? Implica
una disposición de nosotros como técnicos a la hora de hacer las fórmulas, de dedicarle un ratico a hacer la fórmula que uno requiere, pero sobre todo disposición a usar varias fuentes. Entonces, yo he tenido que hacer fórmulas donde digo, mire, el fósforo de esta fórmula va, al final de cuentas, va el 80% con MAP, con Haifa MAP, y el 20% con urea fosfato Haifa UP. Pero es que 2 fuentes para poner el fósforo. Sí, 2 fuentes para poner el fósforo. Pero al final no va a poner otra que es el ácido fosfórico o un ácido nítrico. Entonces, esas son alternativas de manejo y se pueden dar. Y casi siempre, más del 90 y tantas veces que hacemos fórmulas de riego, modificando fuentes, podemos lograr el pH de la fórmula. Incluso, como les contaba antes, con casos en los que tenemos que subir el pH. Entonces, ahí tenemos la posibilidad de usar un producto como Haifa DKP, que tiene una reacción alcalina fuerte. Entonces, como conclusión de la pregunta, pues es, póngale la responsabilidad de la acidificación a las fuentes que usted está usando para hacer la fórmula de nutrición. Bueno, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias. Una pregunta, la última. Cuando son, digamos, en base orgánica, cuando son soluciones orgánicas, ¿cuánto puede ser la conductividad o en qué porcentaje puede subir la conductividad, Mira, digamos, okay, para un cultivo? Mire, la conductividad es independiente al origen, ¿sí? Está dada por iones, lo mismo que las plantas. Las plantas al final consumen iones, ¿sí? Independientemente si sean orgánicas, inorgánicas o vengan de Haifa. La planta al final consume iones, ¿sí? Entonces todo tiene que transformarse a iones. Y esos iones van a ser una sumatoria en 1000 equivalentes y van a aportar una conductividad eléctrica. Entonces, el valor de referencia es indistinto, o sea, no se afecta por el origen, es el mismo. O sea, para el caso de un cannabis, que es 1.4, un aguacate 1.4, como estaba ahí, pues es 1.4, venga de donde vengan. Entonces, no se pueden, no es que porque vengan orgánicas va a aguantar más, no. Lo mismo. Es un tema iónico y de estequiometría química. Ese es el punto. Pero la cosa es que eso no está completamente libre, o sea, la sal, o sí, pues no son de disponibilidad inmediata. Claro, nosotros estamos hablando de lo que va quedando disponible. ¿Sí? Claro, pero entonces lo que no está disponible tampoco te está aportando conductividad. Recordemos que la conductividad es la medida de la concentración de sal, es decir, de cuántas sales hay disueltas ya en un medio. O disueltas en el suelo, en la solución de suelo, o disueltas en la solución de riego. Si están todavía minerales, pues todavía, o orgánicas, perdón, que no han sido mineralizadas todavía, pues todavía están crudas, o sea, la materia orgánica no aporta conductividad. Por el contrario, como vimos ahí, pues tiene algunos beneficios, como es el de recoger, porque incrementa la capacidad de intercambio catiónico y puede pegarle allá más bien de otras cosas. Más bien como que recoge que entrega. Pero el dato como tal para el cultivo es el mismo. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Qué gracias. Bueno, parece que no. Muchísimas gracias, William. Entonces les estaremos avisando el próximo módulo. Creo que a esta hora del viernes es como más fácil para la mayoría. Entonces tal vez podríamos fijarla de una vez para el próximo viernes de 3 a 5 también para Excelente. el siguiente módulo. Listo. ¿Parece bien? Cordialmente Bueno, invitados. Igualmente, módulo 4 será fuentes para usar en fertirrigación. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con las fuentes. Muchas gracias. Muy bueno, feliz fin de semana. Que descansen. Igualmente. Adiós. Muchas gusto gracias. verlo por aquí, ingeniero Nolbert. Con todo gusto. Ingeniero. Hasta luego. Muchas gracias, William. Bueno. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, William. Muchas gracias, ingeniera Claudia. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Bueno.
Bueno, listo, muy amables.